Buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede y el día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Donde nos piden hallar el intervalo de crecimiento, máximos, mínimos, o sea, obtener los puntos críticos y toda esa historia. Bien, primero que nada, ¿qué es un punto crítico? ¿O a qué se están refiriendo cuando nos piden hallar puntos críticos de la derivada primera? Los puntos críticos de la derivada primera es donde la derivada se hace cero no existe, siempre y cuando exista en el dominio de la función ese valor, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué representa ese punto crítico de la derivada primera? Representa un posible, y remarco, posible máximo o mínimo relativo, posible extremo. Bien, ahora, lo primero que yo les sugiero hacer en este tipo de ejercicios es obtener el dominio. Fíjense, acá tengo una función lineal arriba, no tengo ninguna indeterminación, ni raíz cuadrada, ni nada por el estilo, ninguna posible indeterminación o lugar donde se pueda romper la función. Y en el denominador tengo esto. Mi único peligro, como es un polinomio, es ver si esto se puede hacer cero. Obviamente que no, pero ¿cómo lo justifico? Fíjense, x cuadrado más 9 vamos a hacer que sea igual a 0, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? Que x cuadrado es igual a menos 9. Esto no tiene solución dentro de los números reales. No existe una solución. Porque ningún número real elevado al cuadrado me da un número negativo. Entonces podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el dominio de la función van a ser todos los reales. O sea, puedo reemplazar cualquier valor ahí. Bueno, ahora vamos a hacer el tema de los puntos críticos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, dada esta función, que es f de x igual a 4x sobre x cuadrado más 9. Vamos a derivarlo, ¿sí? Esto es una división. Ustedes recordarán que la derivada de una división de u sobre b es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el primero es 4x, ¿sí? La derivada de 4x me queda 4. 4 por el segundo sin derivar, 4x cuadrado más 9, menos, ¿sí? El primero sin derivar, 4x por el segundo derivado, que me va a quedar 2x. Todo esto dividido, x cuadrado más 9 al cuadrado. Esto que está acá es nuestra función derivada. Bueno, vamos a trabajarlo un poquito más, ¿sí? Y fíjense, acá voy a hacer distributiva. 4 por x cuadrado, me queda 4x cuadrado. 4 por 9 es 36. Como los dos son positivos, más 36. Y 4x por 2x es 8x cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 8x cuadrado. Todo esto, ¿sí? Sobre x cuadrado más 9, todo elevado al cuadrado. Esto quiere decir que nuestra derivada, fíjense, en 4x cuadrado y menos 8x cuadrado, los puedo operar. Me va a quedar menos 4x cuadrado. Más 36, todo eso sobre x cuadrado más 9 al cuadrado. Es más, como soy aplicado, puedo sacar factor común, por ejemplo, 4x o menos 4x, ¿sí? Y me va a quedar x menos 4x, no, 4 no puedo sacar factor común. En un segundo, porque el 36 está solito. Ya estaba diciendo una borrada, me había emocionado. Vamos a sacar menos 4, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x cuadrado, ¿sí? Si saco factor común menos 4, menos 9. Todo eso sobre x cuadrado más 9, todo elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué podemos hacer acá?
Acá ya llamamos la función derivada. Ahora lo que tenemos que ver es cuando esa derivada tiene puntos que no exista, o, que siempre cuando está dentro del dominio, o sea, esa derivada se haga cero. Primero, como acá tengo una división, y el denominador nunca se va a dar cero, nunca voy a llegar a un punto crítico donde la derivada no exista. La única posibilidad es ver cuándo la derivada primera se hace cero. Entonces, con su permiso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. A ver, esto aquí, en un segundo, que estoy acomodando cosas, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo la derivada primera se hace cero? Ahí estoy buscando mis puntos críticos. Como acá tengo una división, y además el denominador, gracias a Dios, nunca puede dar cero, la única posibilidad para que dé cero esa expresión es que todo esto que está acá sea igual a cero. Esto que está acá paso multiplicando al menos 4 y me queda esto. Paso dividiendo, perdón. Eso quiere decir que x cuadrado tiene que ser igual a 9. Si aplico raíz en ambos lados, guardan, no se les ocurra simplificar esto porque eso está mal. Recuerden, mis queridos amigos, que una cosa es tener x, perdón, a la raíz y esto elevado al cuadrado. Ahí sí puedo simplificar y algo muy distinto a tener esto así. Perdón, me corro porque siempre molestando, siempre en el medio yo. Lo pones ahí abajo. Esto que está acá representa el módulo de x. ¿Eso qué quiere decir? Que el módulo de x es igual a la raíz de 9, que es 3. Por lo tanto, voy a tener un valor que me va a representar un punto crítico en x igual 3 y en otro igual a menos 3. Estos son mis dos valores que me van a representar, dos valores de x que me van a representar un punto crítico. ¿Sí? Bien, ahora, yo lo que tengo que hacer es, para ver si es un máximo o un mínimo, es evaluar si cambia o no el signo de la derivada primera. Cuando la derivada primera, estos son conceptos que tenemos que tener. Cuando la derivada primera de x para un intervalo de a a b es positiva, quiere decir que la función crece, es creciente. Esto se puede demostrar, pero bueno, no viene al caso. Y cuando la derivada primera para otro intervalo, no sé, vamos a poner de c a d, no importa, es negativa, quiere decir que la función decrece. ¿Está bien? Ahora, si la función, por ejemplo, empieza a crecer y después empieza a decrecer, ahí tengo un máximo, porque la función en ese intervalo chiquito llegó a un tope. ¿Sí? Pero tiene que haber un cambio en la derivada, un cambio del signo de la derivada. ¿Cómo demuestro esto? Hay varias maneras. ¿Sí? A mí una que particularmente me gusta es representar los intervalos que yo necesito. ¿Cómo es esto? Fíjense, un intervalo de estudio va a ser de menos infinito a menos 3. El otro, de menos 3 a 3. Y el otro, de 3 a más infinito. Es decir, me va a importar cómo se comporta la derivada alrededor de estos dos valores. ¿Sí? ¿Qué pasa a la derecha de menos 3? A la izquierda, perdón. ¿Y qué pasa a la derecha? Y lo mismo con 3. ¿Qué pasa a su izquierda y qué pasa a su derecha? Entonces, esto que está aquí, vamos a hacer esta tablita, donde acá, esto se lo llama intervalo de estudio, ¿no? Una manera de decirlo. Y acá lo que vamos a elegir es un valor. Un valor donde vamos a evaluar el signo de la derivada primera. No me interesa cuánto da exactamente. Me interesa si es positivo o negativo. Entonces, un valor entre menos infinito y menos 3, no sé, menos 4, por decir algo. No elijan menos 1.000.000. Elijan un valor donde las cuentas sean más o menos accesibles, ¿sí? De menos 3 a 3.
voy a elegir el cero. Y de 3 a más infinito, no sé, el 4 positivo. Y acá lo que voy a poner es el signo de la derivada primera. De vuelta, el signo. No me interesa el valor exacto. Si lo hacen está bien, no es que está mal, pero para que se entienda. Fíjense, si yo, acá tengo la derivada primera, ¿sí? Si yo reemplazo por menos 4, fíjense, menos 4 elevado al cuadrado me queda 16. O sea, un número más grande que 9. Y si es menos 9 me da un número positivo. Pero con este número, que es menos 4, el resultado me da negativo. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Perdón. Que el signo aquí sea negativo. De vuelta. Menos 4 al cuadrado me queda 16. 16 menos 9 me queda un número positivo. Por un número negativo, que tengo aquí, que es el menos 4 me da negativo. Ahora anoto las conclusiones. No se hagan problema. Si reemplazo por cero, ¿qué pasa? Cero al cuadrado me queda cero. Menos 9 me queda un número negativo. Por menos 4, como los dos son negativos, me va a quedar positivo. Es decir, que acá hubo un cambio de comportamiento en la función. Porque el signo de la derivada primera cambió. ¿Sí? Eso es lo importante. Y ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo por 4? Bueno, de vuelta, 4 al cuadrado me queda 16. 16 menos 9 me queda un número positivo. Si lo multiplico por un número negativo, me va a quedar negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el intervalo de menos infinito a menos 3, la función, como tiene la derivada primera es negativa, decrece. Qué feo que me salió decrece. Bueno, mi letra es horrible, perdonen. Decrece. De menos 3 a 3, crece. Y de 3 a más infinito, es decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Acá voy a graficar, pero no tiene nada que ver con la gráfica. Pero la función de menos infinito a menos 3 empieza a crecer. Perdona, a decrecer. Vamos a suponer que es así. Decrece, 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 decrece. Hasta el valor de menos 3. De menos 3 para adelante la función empieza a crecer. De hecho, aquí la derivada en ese punto, fíjense que es cero. Esa recta es paralela al eje X. ¿Sí? Y después empieza a crecer, 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 hasta un punto que es el famoso 3. Y después empieza a decrecer. ¿Qué es lo que me doy cuenta acá? Sí, empieza a decrecer la función de menos infinito a menos 3. O sea, déjenme un segundo, empieza, vamos a hacerlo más grueso, empieza a decrecer y después de, ¿por qué? Perdón, ¿eh? Fíjense que de menos infinito a menos 3, que es lo que tengo aquí, la función decrece. Después, la función, he perdido el punto, perdón, la función empieza a crecer. Empieza a crecer, no importa cómo, por eso también nos ayuda la derivada segunda, pero bueno, no viene el caso porque no es lo que se pide. Empieza a crecer y hace, supongan esta forma, hasta 3. ¿Cómo sé que es hasta 3? Porque el intervalo, la función es creciente en el intervalo de menos 3 a 3. ¿Por qué? Porque en todo ese intervalo la función tiene derivada primera positiva. Quiere decir que crece. ¿Sí? Y después empieza a decrecer de vuelta. ¿Cómo lo sé? Bueno, por esto que me tengo acá. Que en ese intervalo de 3 a más infinito, la derivada siempre va a ser negativa. Es decir, siempre va a ser decreciente. ¿Eh?
Bueno, gente, nada, espero que se haya entendido. Perdón, casi me olvido. Ojo, no termina esto acá. ¿Cómo termina esto? Porque hasta ahora no dije qué pasa en -3 y 3. Como la función empieza a crecer, a decrecer en -3 y después empieza a crecer, este valor que está acá es un mínimo relativo. Entonces, x igual a -3 es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque la función empieza a decrecer, que es lo que me marca acá, y después empieza a crecer. Llega hasta el fondo, 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 por así decirlo, hasta donde más pueda. Me corro acá porque tapé lo que escribí, ¿sí? X igual 3 es un mínimo relativo. Empieza a decrecer, 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 y después empieza a crecer de vuelta. O sea, llega hasta un mínimo en ese intervalo posible. Y x igual a 3 es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función, fíjense, empieza a crecer, 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 crecer hasta un tope. Después empieza a decrecer. ¿Quiere decir que ese valor es el valor más grande de la función? No, porque no va a ser así. Quiere decir que un entorno chiquito, donde la derivada primera tuvimos un punto crítico que sea 6 hizo 0, en ese intervalo chiquito, que hay un cambio de derivada, de signo de derivada, es un máximo relativo. ¿Sí? No es un máximo absoluto. ¿Sí? Que es otra cosa. Bueno, gente, nada, espero que se haya entendido, que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Y nada, suscríbanse, comenten, anímense a plantear dudas, ya sea en los comentarios o por mail si quieren hacer algún ejercicio. Y estoy a disposición. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.